Muy buen día para todos, todas y todos. Es un gusto para nosotros poder estar presentándonos aquí. Mi nombre es Santiago Arango Restrepo, hago parte de la licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad de Antioquia y mis compañeros son. Buenas para todos, mi nombre es John Alexander Ramírez, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad de Antioquia y será un gusto compartir con ustedes este espacio aquí. Buenos días, mi nombre es Diana Jaramillo Herrera, hago parte de la licenciatura en matemáticas y también para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes. En esta conferencia entonces procederemos a compartir los resultados obtenidos en la investigación que se titula ¿Por qué es importante lo que sucede en el recreo si este espacio no está dentro del currículum? Y pues con base a la revisión de literatura pedagógica en la que se hizo y también compartiremos los resultados obtenidos acerca del trabajo de campo que realizamos. Dale por favor con la introducción. Entonces, como eje temático, como eje general de toda esta investigación, se tomó las afueras del colegio, de la escuela, como un concepto que queríamos explorar y obtener las percepciones específicas acerca de este concepto. Entonces, para una primera instancia, en cómo surge todo esto, realizamos una serie de entrevistas, las cuales tenían específicamente tres fines. Dale, por favor, la otra ya. Eh, Básicamente eran tres fines, los cuales el primero era definir específicamente qué se concibe como un espacio fuera de la escuela. Como segundo, queríamos saber qué es lo que pasa justamente en las afueras de la escuela, que no pasa dentro. Y también identificar, pues, por qué nosotros recordamos mayormente lo que pasó afuera de la escuela y no lo que pasó adentro. Entonces, con base a esto, obtuvimos en términos generales tres resultados. El primero es que en las afueras de la escuela se conciben como un espacio en el cual no hay cohibición, no presenta como coerción ni represión, ninguna opresión hacia la persona y por eso es que precisamente se presenta como un espacio fuera de la escuela. Es decir, se está concibiendo de alguna manera la escuela o los adentros de la escuela como un espacio en donde no presenta ni libertad ni voluntad, sino pues precisamente se encarga como de reproducir este tipo de actitudes. Como segundo resultado, obtuvimos también que las actividades que se realizan en estos espacios son mediadas por el gusto, por la libertad, por cómo quiere la persona estar actuando, por lo que ella quiere y no por lo que se le está imponiendo. Y precisamente se basa como en el gusto propio y en la recreación de sí mismo. Además de esto, se encontró que por medio de todas las actividades que se median en las afueras de la escuela, justamente eh, permite tener experiencias que posibilitan otros aprendizajes que no son estrictamente académicos, sino que son de diversa índole. Así, después de estos resultados, obtuvimos, bueno, dan, dan como fruto una discusión entre nuestro equipo investigador con tres puntos principales, que son qué tipos de aprendizaje se dan en este espacio, identificar específicamente cuáles son los espacios que se constituyen como las afueras de la escuela y saber por qué se da un aprendizaje diferenciado, un aprendizaje diferente al que se da dentro de la escuela y el que se da fuera de la escuela. Dale por favor en la siguiente diapositiva. Así, entonces recordando que un espacio fuera de la escuela puede constituirse también como un espacio dentro de la estructura que se considera escuela. Así, escogimos el recreo como un espacio que precisamente cumple como estos requisitos. Partiendo entonces de la premisa máxima de que se propone como el recreo como espacio para el vínculo y la formación. Algunas definiciones que nos dan los autores acerca del recreo es que precisamente es un tiempo en el cual los estudiantes
hacen actividades por gusto, se recrean, donde está precisamente la libertad mediando todas las relaciones que se dan ahí y se da por gusto propio, por voluntad propia. Además de que también lo mencionan, de que es un espacio en el que se distienden de actividades académicas, donde justamente no está esta rigurosidad académica y se dan como actividades que no se restrinjan al ámbito académico, sino que también para otras tareas del goce propio, del placer. Con base a esto, también con base a los autores y con base a las entrevistas realizadas, se consiguieron dos percepciones como básicas o dos percepciones que engloban la mayoría de percepciones. Y es que el recreo se percibe como un espacio en el que los estudiantes son ellos mismos, en el que los estudiantes permiten expresar, permiten poner en palabras lo que ellos piensan, permiten poner en acciones esas palabras y justamente se generan pues por medio del recreo relaciones interpersonales que son pues como seres humanos importantes en nuestro desarrollo. Otra percepción pues que también, no, dale Vivi. Otra percepción que es importante también es que aquí se permite sentir, aquí se permite ser, desarrollar actitudes con voluntad, con libertad, en las que el estudiante precisamente puede desarrollarlas de la manera en la que él desee y no como están impuestas en el aula, sino que como dice ahí, se desinhibe el rol impuesto o se permite salir de este papel de estudiante que ha sido impuesto y repetido pues, por las estructuras educativas. Es importantísimo mencionar que por medio de todas estas acciones que se dan en el recreo es donde se permite el aprendizaje de diferentes cosas que no son estrictamente académicas. Aprendizaje de habilidades para la vida, que son las que a la final se terminan recordando por eso y no porque justamente se encargan solamente de la academia. Así, de esta manera, como parte, dale Vivi para la siguiente, ya, como parte de todo esto, se identificaron una serie de aprendizajes específicos que pues, ya les procedemos a narrar. Sin embargo, para entrar más específicamente en el desenlace del recreo y sus percepciones, les compartiremos entonces dos relatos específicamente pues, que se sacaron de las entrevistas que nos permiten visualizar lo que se percibe en el recreo. Este es el relato número 1. Ya se supone que estaré compartiendo yo pantalla y ustedes lo deben estar viendo, muchachos. Aún recuerdo aquel día donde vi por primera vez esa mujer. Era ella para mí ese amor platónico al cual nunca confesé mi amor, quien consideré mi mejor amiga, aunque ella ya tuviera su mejor amigo. Ella con quien descubrí tantas cosas como dar mi primer beso, mi primera borrachera. Era ella con quien podía hablar sin sentirme juzgado. Ella me dio mis mejores días en el colegio durante el recreo, aquellas veces en las que juntos nos escuchábamos, nos mirábamos, nos sonreíamos y compartíamos acerca de nuestras vidas. Pero también me enseñó lo efímero de las vivencias de la vida, pues ese 8 de noviembre de 2018, ella, con los ojos aguados, llegó a darme la noticia de que se mudaba a otro lugar en el cual no podría visitarme tan seguido. Fue el momento en el que sentí que todo se derrumbaba dentro de mí. Sin embargo, después de lo doloroso que fue saber que ella se iba para no volver, yo, al mejor estilo de quien quería recordar lo positivo de lo vivido, al estilo de una película que recorría por mi mente sobre todos los momentos que fui feliz durante los recreos escolares, me di cuenta que los méritos de los mejores momentos de mi vida en el colegio no se los debo solo a ella, mi amor platónico, sino también a él, ese señor subestimado que tantas vivencias importantes me brindó, el que estuvo conmigo desde preescolar hasta mi último día en el colegio, quien hizo parte de tantas cosas que generaron marcas en mi vida, el recreo,
Solo me queda decir gracias por todo. Nunca los olvidaré a ustedes dos. Este, este, este breve relato acerca de una percepción del recreo, algo que lo marcó del recreo, es una muy bella narración de lo que pasa en la época, en el recreo, pues en la época escolar, donde se dan vivencias de amor, de diversión, de nostalgia. Es como precisamente un relato que nos muestra las experiencias, los sentimientos que se pueden vivenciar aquí en el recreo. Y justamente estas experiencias pueden dejarle aprendizajes de tipo de gestión de emociones, de relaciones amorosas, de relaciones amistosas y cómo gestionar un duelo. Entonces precisamente este tipo de experiencias que se dan a través del, del recreo nos muestran que se pueden marcar diversos tipos de aprendizaje que pueden ser muy significativos a la hora de tener pues, vivencias personales específicas. Procedo a mostrar el segundo relato acerca pues, de la investigación que también sacaron de las entrevistas. Eso pasó cuando tenía como 12 años. Pues en el colegio estaban haciendo unas construcciones de unas vallas justo en las mangas por las que yo me mantenía arrastrando. Para el momento en el que salíamos al descanso solo habían puesto las varillas y el cemento aún estaba fresco. Claro, eso para mí fue como si hubiesen puesto algo para jugar. Me puse a saltar, a girar, a hacerle fuerza a las varillas. Justamente, una no estaba lo suficientemente seco el cemento en el que fue incrustada y se dobló y se tumbó una parte del muro en el que estaba. Para ese momento no pasó nada, una varilla menos para jugar, pensé. Para el otro día, en formación cuentan el caso y dicen que eso representa un alto costo en materia de trabajo y dinero para la institución y que los responsables, o sea, mis compinches y yo, iban a tener que responder monetariamente. Tiempo después nos llaman a nosotros a coordinación y nos dicen que por medio de las cámaras se dieron cuenta que fuimos nosotros. Nos dijeron que obviamente lo íbamos a tener que pagar y que además íbamos a ser suspendidos. Me entró un pánico horrible. Yo nunca era de tener este tipo de problemas en el colegio. Yo solo pensaba en cómo pagar eso sin que mis papás se enteraran y qué iba a hacer para justificar los días de suspensión. Agradezco a la vida en ese momento de tener un compañero de los que no se callan las cosas. Él alegó y dijo que entonces para qué no avisaron de no pasar por allá, que ese siempre era nuestro lugar de juego y que no era nuestra culpa. Se armó ahí un pequeño debate. Parce, yo amé tanto a mi amigo en ese momento. Obviamente me le sumí a ayudar para que no nos culparan de eso. Dijimos que qué hubiese pasado si nos hubiésemos lastimado con esas varillas. Así, a la final, la coordinadora terminó diciéndonos que nuestros papás iban a tener que asumir ese pago, que el colegio no tiene fondos para cubrirlo, pero que al menos ya no íbamos a ser suspendidos, que nos iban a hacer llegar las facturas a nuestros papás o algo así. Yo fui y abrí la alcancía para ver cuánta plata tenía. Tenía 13.000 pesos. Un montón de plata para mí. Yo ya no comía en el descanso, es que para guardar la plata. Eso pasó el tiempo y nunca nos preguntaron acerca de eso. No preguntamos nosotros y me gradué de ese colegio y nunca pagué nada. Bueno, este otro relato también. ¿A cuántos veces durante ese recreo no les pasó experiencias donde hacían un daño o causaban algo y son esas sensaciones que se sienten en el momento de susto, de incertidumbre, de que, ay, ¿qué va a pasar? Me van a regañar, o ay, donde mis papás se enteren, situaciones que realmente también incluso, pues, que uno espera que en la casa siempre la mamá le decía a uno, donde hagas un daño, tal cosa. Lo mismo pasa en ese entorno escolar, vos sentís como siempre con eso, con tus padres, qué va a pasar, ahora sí se enteran. Entonces, vemos que hay una situación, problema, que en este caso, pues el recreo no, nos presenta esa oportunidad de cómo resolverlos.
En este caso, una discusión o una conversación donde el estudiante alega, ¿cierto? U opina pues su punto de vista de manera respetuosa y serena, aún con las directivas pues al frente. En este caso, de manera pues honesta, se pueden presentar errores. En este caso, por ambas partes siempre pueden haber errores. Entonces, es importante saber que esa experiencia también es una oportunidad para la comunicación asertiva. En este caso, para permitir ese reconocimiento de los errores de las partes que se involucran en ese caso y que en este caso buscamos de saber que herramientas como el diálogo, como la posición de puntos de vista, son cosas que un recreo nos permite aprender para la vida, para la cotidianidad. Bien, entonces procedo nuevamente a compartir pantalla para que continuemos con la presentación. Bueno, entonces dentro de esos aprendizajes que mencionamos, producto pues, de nuestra investigación, uno de estos comprende el aprender a ser, ¿cierto? Entonces, sabemos que el sujeto durante el recreo vive muchas experiencias que construyen y también reconstruyen diferentes posiciones de su subjetividad. Entonces, en este caso, diferentes posiciones en cuanto a la edad, el sexo, pensamientos y creencias sobre el sector social, sobre el género, sobre la cultura, sobre un montón de categorías y de cosas que en este caso también implican procesos de identificación, ¿cierto? En este caso, procesos de identificación que pueden ser o no conscientes y que a su vez implican una experimentación mediada sí o sí por la libertad. Entonces, como lo mencionamos al inicio, entonces el recreo es ese espacio donde el sujeto se expresa, donde el sujeto habla, donde el sujeto vive libremente. Entonces aquí se viven es un montón de experiencias y relaciones donde el sujeto identifica cómo es que le gusta que lo traten, qué tipo de juegos son los que a él le gustan, en los que está dispuesto a participar y de qué manera quiere participar, por recreación o porque le gusta ganar o porque le gusta ser reconocido, ¿cierto? E incluso también gustos por alimentos, gustos por momentos como sentarse a hablar con los compañeros, compartir su merienda, ¿cierto? Esos aprendizajes también como la solidaridad. Entonces, todos esos aspectos tienen una dimensión de las relaciones, ¿cierto? Interrelacional, los sujetos pues se construyen en esos momentos de compartir con otros. Entonces, según dos autores, en una investigación sobre la cultura del patio de recreo, en este caso hablamos de María Costa y Rogerio Silva, en el 2009 pues ellos nos contaban que el recreo es lo que ayuda a los niños y niñas en esa construcción de su identidad, ¿cierto? Ya que es allí en esas situaciones donde ellos juegan, donde el niño o el joven es autor, es el protagonista de su propio desarrollo, ¿cierto? En la medida en que actúan, ellos actúan ya sea seleccionando sus propias actividades, todos esos objetos preferidos, también esos lugares preferidos y con qué objetivo les gusta estar en esos lugares preferidos.
Entonces, eso también es influenciado por el medio en el que se encuentra, ya sea porque ese lugar preferido sea algo que conoció por historias pasadas, por experiencias pasadas, o porque por generaciones ha sido un lugar que comparten siempre los de cierto grado, ¿cierto? Entonces, toda esa construcción cultural de su ser, de su subjetividad, de esos aprendizajes, producto pues también de las experiencias y la historia. Bueno, otro de los aprendizajes que vimos respecto a la comunicación. Entonces, con respecto a la comunicación, entonces vemos que eso es algo que varía completamente frente a otros ambientes de aprendizaje como el aula, ¿cierto? Cuando en el aula casi siempre la comunicación es unidireccional o a veces también pues bidireccional entre alumno y maestro, o casi siempre es la posición en la que el maestro está dando su clase pues al grupo de estudiantes. Vemos que en el recreo es un diálogo constante, un intercambio de palabras, un intercambio de también de ese parlache, de esas formas de hablar entre grupos. Entonces, también esa comunicación entre también maestros, entre mismos estudiantes, de entre esos mismos estudiantes, pero ya de una manera libre, porque vemos que también a veces en el aula, pues si vos te sentás a hablar con tu compañero de cualquier tema, pues lo mínimo que a veces va a pasar es que el profesor te va a hacer ese llamado de atención, ¿cierto? Entonces, el recreo es ese espacio de esa comunicación libre y que es multidireccional. Entonces vemos que hay diferentes autores o protagonistas los que están en ese momento ahí durante ese espacio. Entonces, además de que es libre, entonces en este caso, como les dije, es con quien quiera, es del tema que se nos antoje. Entonces también una autora que retomamos nos decía que el recreo puede ser esa única vez durante el momento pues del día cuando los jóvenes o esos párvulos tienen la oportunidad de experimentar la socialización y la comunicación real, espontánea, ¿cierto? Bueno. Bueno, entre todos los aprendizajes también se encontraron otros aprendizajes muy interesantes, los cuales fueron pues el desarrollo potencial de otros tipos de aprendizajes y la generación de relaciones personales. Bueno, el desarrollo de otro tipo de aprendizajes, pues tiene que ver haciendo mucho énfasis, como lo dijo mi compañera también, y mi compañero lo ha dicho también anteriormente, con con el espacio que se le quedó, cómo es este espacio y qué oportunidades se puede generar para el estudiante, para el niño. Y, y esto en parte se debe pues a esa libertad que se genera fuera pues del salón, en el recreo en sí, por el hecho mismo de que los niños tienen tanto la libertad de escoger en cierto nivel qué hacer de sí, hacia dónde desplazarse, qué curiosidad en el colegio, pues obviamente tomando en cuenta de que el recreo también se limita un poco a ciertos espacios del colegio por seguridad, pero representa pues una libertad mucho más alta en contraste con el salón. Entonces, esta propia libertad los puede llevar al hecho de poder indagar o cuestionarse con la libertad de lo que logran ver en su entorno, o el poder darse la oportunidad de relacionarse con otros compañeros que no tienen oportunidad de relacionar en el salón, ya sean porque sean de otros grados o por otros motivos. Entonces, por ello se pudo ver como que este espacio, más allá de ser sobre ese espacio donde los niños van, comen y se relajan, que es como la percepción que muchas veces tiene este recreo, también es un espacio donde, aparte de solo ser como ese lugar donde existe ese relajo, también es el lugar donde se puede llegar
hacer unos lazos de amistad, también hacer ciertos lazos académicos, porque también es el lugar donde se puede llegar a formar otros saberes que no se forman en el salón. Por ejemplo, está el caso de los recreos y las actividades deportivas, que es algo que se ve muy constante en muchos colegios donde llega el recreo y los estudiantes directamente se dirigen a la cancha o a los espacios que están dispuestos en el colegio para poder disfrutar o para poder desarrollar sus habilidades, tanto como puede ser los niños que iban a la cancha a jugar fútbol o los niños que estaban jugando otros deportes como voleibol en los otros espacios que se genera. Entonces, por eso es como un espacio que aparte de generar libertad, genera muchas oportunidades en diversos aspectos. Y aparte de ello, el convivir en sociedad también brinda muchos saberes que se puede catalogar como saberes para la vida. Pues en esos espacios también se puede llegar hey, voy a la tienda y sacar como el provecho de empezar a desarrollar habilidades de negociar, de pedir rebajas o hasta de comprar los dulces de la tienda y vender a sus compañeros. Entonces, por ello se puede ver que este espacio es un espacio que es muy abierto a la imaginación de los estudiantes, es decir, el límite de muchas cosas que pasan ahí se podría ver como ganado por el que quiere el estudiante. Y bueno, ya el otro aprendizaje que se pudo ver durante este trabajo investigativo fue la generación de relaciones interpersonales. Y este es también muy evidente durante un recreo, dado lo que ya dije en un momento, que tiene que ver con el hecho de que se vuelve un espacio de total libertad donde los estudiantes pueden compartir con todas las personas que se encuentran en la institución. Se pueden generarse relaciones tanto amistosas con los compañeros, también se pueden generar relaciones amorosas durante este propio recreo. Y también puede ser un espacio donde se pueden como contrastar diferentes generaciones, pues muchas veces en los recreos hemos sido testigos, creo que muchos, de cómo los profesores o personas que trabajan en la comunidad educativa también tienen como un contacto un poco más estrecho con los estudiantes. Entonces, por ello, el recreo también es un espacio que brinda oportunidad para poder generar relaciones interpersonales y también aprender a generar relaciones interpersonales, porque también se vuelve espacios donde por medio de la propia convivencia hay experiencias de muchos ámbitos de relaciones, entre muchos otros, se aprende al tratar con las personas. Por ejemplo, en el instante donde vas a comprar las cosas del desayuno, o las 11, el aprender, por ejemplo, lo que es respetar un orden, respetar los espacios, respetar la fila, también el aprender la comunicación, a mantener una comunicación más asertiva en muchos contextos. Por ello es que se hace tanto énfasis en el recreo después de la investigación, porque vimos que era un espacio muy interesante y que da una oportunidad a diversos aprendizajes y también a diversas relaciones. Entonces, por ello, después de estas investigaciones, pudimos sacar ciertas conclusiones. Vivi, pasas a las conclusiones, por favor. Bueno, y pues entre ellas está pues el hecho de que el recreo es muy fundamental para la institución, para la educación, para el proceso educativo. Aunque este no se encuentre dentro del, del currículo, sigue teniendo una gran importancia, dado que muchas veces también puede ser parte del aprender a aprender, porque el recreo es también en parte esa oportunidad donde por medio del juego, el cual el juego es un método muy útil para desarrollar aprendizajes. Por medio del juego se puede llegar como a desarrollar ciertas estrategias de aprendizaje que pueden jugar un papel importante en procesos ya más académicos. Y aparte de ello, también es fundamental, por lo que se ha visto muchas veces, que es también ese espacio donde
como su nombre lo dice, los niños salen a recrearse, salen a descubrir, a divertirse, a tranquilizarse, entre muchos otros. Y el otro es que el recreo permite el desarrollo integral de los estudiantes. Y todo ello es por la cuestión de que el aula es un lugar donde siempre se ha tenido como esa idea de que es el lugar donde se forman los saberes, pero también es muy erróneo catalogar el aula o el salón de clases como el único lugar exclusivo donde se pueden formar saberes de valor para los estudiantes. Ya se ha dicho mucho, se ha visto que en el recreo se forman saberes y está más que claro que son saberes de gran valor, no son saberes que quedan como en un segundo plano, pues también en parte en una vida donde se vive en sociedad, el desarrollo de relaciones y el aprender a manejar esas relaciones y vivir en comunidad es de gran valor. Y se puede decir que es el espacio donde más se comparte en sociedad, dado que es un lugar donde hay mucha diversidad, tanto de personas como de espacios. Por ello también se ve que este recreo tiene un gran valor en el desarrollo, tanto en aspectos personales, ya aspectos más intrapersonales también de los propios estudiantes, dado por las vivencias que se dan en este lugar y también con muchos aprendizajes interpersonales. Y claro está, también están los aprendizajes que se